¿Listo? ¿Ya terminaron todos? Muy bien, ahorita terminando esta sesión, Paul va a generar un grupo de WhatsApp donde incluya a todos los que estamos, para que allí en el grupo de WhatsApp todos los que hicieron ahorita su escrito le van a tomar una foto y lo van a mandar, lo vamos a leer ahorita mismo, ¿sí? Pero ahorita que termine la clase. Entonces vamos a hacer esto. Voy a borrarle. Bien. Mencionábamos que la tanatología tiene que ver con el proceso de duelo o de cambio, pero habla sobre mí, ¿sí? Sobre mis emociones y lo que yo estoy pasando. Obviamente mi relación con otras personas, no propiamente de una forma egoísta, sino de lo que a mí me conforma, ¿sí? Lo más probable es que cuando se pide que yo explique quién o qué soy yo realmente y que haga una respuesta más larga que unas cuantas líneas, yo voy a empezar a poner situaciones que tienen que ver con lo que yo he vivido, las pruebas que he pasado, las cosas que he descubierto o que he demostrado que puedo ser o que tengo, las reacciones que he tenido ante diferentes situaciones y cómo me fue cambiando todo eso que yo he vivido. Lo que a mí me conforma, de cierta forma, es lo que he vivido. De alguna forma eso genera lo que yo soy. Entonces, al hablar de tanatología y de la muerte, necesariamente tenemos que hablar de la vida y del sentido de la vida, ¿sí? Entonces, vamos a unas preguntas básicas. ¿Por qué es importante la vida? Esa es una pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿para quién? ¿Para quién es importante la vida? Y nosotros no podemos hablarlo de una manera superficial y decir la vida en general. Esas preguntas básicamente para poder nosotros entenderlas a profundidad. Tenemos un razonamiento superficial, ¿sí? Y un razonamiento profundo, que se denomina vertical al superficial y horizontal al profundo, ¿sí? Tenemos dos hemisferios, entonces hay un pensamiento que es horizontal y un vertical. Nosotros tenemos que darle una explicación profunda a esto, ¿sí? Entonces, para poder hacer estas preguntas de una forma más profunda, no solamente vamos a hablar de mi vida, de la vida, nosotros tenemos que hablar propiamente de mi vida. Entonces la pregunta sería, ¿por qué es importante mi vida? Y la siguiente pregunta sería, ¿para quién es importante mi vida? Estas son preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer, porque a partir de esto es lo que determina cómo nos tratamos, cómo dirigimos esa vida, qué tanto permitimos y qué hacemos con ella. Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona que se dedica a hacer una serie de conductas que destruyen su propia vida, digamos, consumir sustancias, ¿sí?, que sé que me dañan, involucrarme en situaciones de violencia, que sé que me pongo en riesgo, etcétera, cualquier práctica que sea, estamos hablando de que esa persona no tiene que contestar esta pregunta: ¿para quién es importante mi vida? ¿Y por qué es importante mi vida? ¿Sí? Algo muy común en escuchar es decir, bueno, es mi vida, déjame, a ti no te importa, así soy feliz. ¿Sí? Mucha gente llega a decir eso cuando está cometiendo un acto que a todas luces que es evidente que no es correcto, que se está dañando, que se está destruyendo. Pero la pregunta es, ¿realmente eso te hace feliz? ¿Realmente te importa? O sea, ¿es una decisión que tú tomas? Entonces hay que preguntarnos estas cosas. ¿Por qué es importante mi vida y para quién es importante?
Me gustaría escuchar un poquito la opinión de los compañeros que tenemos aquí, especialmente ellos siento que son las personas que más nos pueden ayudar a contestar estas preguntas. ¿Alguien de los que está aquí pudiera comentarnos algo sobre estas dos preguntas? A ver, Miguel, ¿por qué es importante en tu vida, Miguel? Pues, Ya acabas de escribir lo que tú eres, realmente quién eres. ¿Por qué sería importante que esa persona siguiera viva? yo pienso, bueno, mi parecer es, a mí me ha gustado, me gusta, o siempre he tenido la intención de ayudar a la gente, pero mm, mi forma de ver mi vida y cómo la vivía, estar consumiendo sustancias, pues no me da a mí ahorita esa posibilidad, ese pensamiento de que lo puedo hacer. Entonces, sí se me complica mucho el pensar en la importancia de mi vida, ¿no? O sea, sí estoy muy perdido en ese aspecto, ¿no? O sea, sí me gusta, más bien yo pensaba que mi vida era, ahora sí como dicen, ¿no? Vivirla y hacer lo que uno quiere, ¿no? Pero al ver la información que he recibido, pues veo que eso no estaba viviendo o disfrutando, ¿no? Mi vida, ¿no? Más bien la estaba tirando, ¿no? O la estaba desperdiciando. Y ahora, pues lo primordial para mí es encontrarme, ya que estoy así que un poco perdido en cuestión de mí y después tal vez posteriormente ayudar a otros, ¿no? A otras personas a, a que estén bien, ¿no? No sé, estoy muy confundido. Bien, hay confusión, Ajá. hay mucha confusión, está bien eso. Gabino, ¿para quién es importante tu vida? Yo creo que para mi familia, ¿no? Para mi familia pues es importante, a lo mejor para mi hijo, ahorita que está, yo creo que depende yo creo que de mí ahorita en estos momentos, no, yo creo que para él es, bueno, sí, para él es importante, yo creo que estar con él, ¿no? O no sé, así, bueno, así lo veo, para mis papás, cuando si lleguen a sentir algo, no sé, mal o algo así, ¿no? Pues igual es que van a depender, yo creo que de mí para apoyarlos o sacarlos adelante. ¿Es por eso que ellos cuidan más tu vida que tú mismo? Puede ser, Y si ellos no estuvieran, entonces tú estás condenado a la destrucción. no. Si mi vida es importante para ellos, nada más. Entonces si ellos no están, nadie va a cuidar mi vida. Porque no es importante para nadie. Está a la deriva. ¿Sí? Sí. Esto es algo que quiero dejar como una reflexión. Cuando nosotros pensamos en que mi vida no tiene sentido, que está vacía, que ya no sé para qué sigo vivo, es porque estas preguntas han sido esas. ¿Para quién es importante mi vida? Para los demás. Y cuando yo pierdo a esa gente, entonces ya no es importante para nadie. ¿Y por qué es importante mi vida? Bueno, porque puedo servirle a ellos, pero no como algo que me haga útil a mí, sino como algo que los haga felices a ellos nada más, sin importarme a mí. Sí. Esa es la parte crítica de esto, pues. De alguna forma, las personas que hemos contestado estas preguntas en función de alguien más, somos personas que si no tenemos esa gente,
vamos a quedar vacíos, completamente, devastados, así, desamparados. Y si es cierto, la mera mención o la mera idea de que esa persona pueda no estar es algo que nos va a hacer sufrir tremendamente. Eso va a generar que nosotros seamos dependientes, pero no solamente dependientes, sino incluso controladores con los demás. Porque si mi vida solamente es importante para ellos, y solo es importante en función de que ellos estén conmigo, entonces es de verdad muy importante que no los pierdan, que no se me escapen de las manos. Pero pregunto yo, ¿eso es algo saludable? No. Es algo agotador. Es agotador, va a desgastar a la gente y me va a desgastar a mí. Puede ser frustrante, ¿no? Va a ser muy frustrante y me va a convertir en una persona que no respete a quien yo digo que amo. Va a estar todo bien mientras esa persona me haga sentir seguro. Pero si esa persona trata de ser libre, de vivir su vida y de salir adelante por sí mismo, hacer sus proyectos, sus sueños, entonces eso me va a poner a mí en un riesgo tremendo. El problema es que muy pocas personas tienen la madurez y el desarrollo emocional para poder contestar estas preguntas para sí mismo. Debo de tener claro algo, que si yo me muero, sí, es muy probable que algunas personas entren en duelo, pero van a tener que continuar sus vidas sin mí. Hasta mis hijos. Porque hay muchos hijos que se han quedado sin su papá o sin sus dos padres. Aunque nos duela pensarlo, o sea, nuestros hijos podrían sobrevivir sin nosotros. Entonces, en ese sentido, yo tengo que ver que yo soy reemplazable, o sea, que si yo me muero, el universo no se va a detener. Esa gente va a tener que continuar su vida. Y de alguna manera, yo no puedo ser lo más importante para ellos. Lo más importante para cada persona debe de ser su propia vida, debe de ser él mismo. Entonces, si yo me muero, no pasa nada. ¿Sí? O sea, para todo el mundo y toda la gente allá afuera no pasa nada. Tal vez sea un dolor que pasa. Pero si yo me muero, para mí sí pasa todo. Entonces la pregunta es, ¿para quién es importante mi vida? Pues para mí. O sea, yo debo de entender que mi vida sí tiene que importarme a mí. Ese es el problema. O sea, ¿por qué mi vida no me ha importado? Si es el caso. Y bueno, en muchas ocasiones cuando estamos pasando por un duelo, sentimos que nuestra vida ya no nos importa. De hecho, hay que hacer un esfuerzo muy grande porque ya no tiene sentido, ya no le encontramos el sentido. Ya no nos importa nuestra vida, pero eso significa que el sentido de nuestra vida era alguien más. ¿Por qué era importante mi vida? Porque tenía a esa persona. Y ahora que no la tengo, ya no siento que es importante. Entonces, en tanatología, esta es una de las cosas más importantes que vamos a tener que resolver. Tenemos que entenderlo. ¿Sí? Pero me tengo que confrontar yo contra este proceso antes para poder entender a otra persona y ser empático, saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? Por ahí comentaron algunas personas, ¿no? Decían, a mí me interesa este diplomado para poder ayudar a otras personas. ¿Sí? Pero les voy a decir algo muy importante. Todos los que estamos aquí hemos vivido duelos en nuestra vida. Tal vez no se nos haya muerto nadie, pero hemos sufrido cambios, pérdidas, rupturas. Todos podemos entender lo que se siente vivir un duelo. Entonces tenemos que hacer eso consciente. Y básicamente tenemos que entender estas dos preguntas. ¿Por qué es importante mi vida? ¿Y para quién es importante?
Y si yo descubro que la respuesta a estas dos preguntas no soy yo mismo, entonces tengo un severo problema. Y tengo que encontrar la forma de cambiarlo y descubrir que sea yo mismo. No por egoísmo, sino porque el principal interesado en mí, en mi desarrollo, debo de ser yo. Porque de otra manera no podría yo amar a alguien más. ¿Qué le puedo ofrecer a alguien que digo que amo si yo no soy importante? Si yo no importo, ¿qué te puedo ofrecer? ¿No? Yo no importo, entonces lo que yo hago no importa. ¿Qué te puedo ofrecer a ti? Nada de valor. ¿Sí? Bueno, y si yo quiero que tú me importes, pero yo no me importo, ¿qué te voy a ofrecer? Te voy a ofrecer algo a medias, migajas, ¿no? O sea, algo, ¿cómo dicen? Algo mediocre, ¿no? O sea, algo a la mitad. Porque yo no soy importante para mí, así que yo no hago nada por mí, por lo tanto yo no tengo nada bueno. Y lo que te dé, pues no va a ser nada completo. ¿Sí? Y entonces nos encontramos este problema muchas veces. Hay personas que ofrecen dinero, pero son personas muy vacías. Y lo único, o sea, como dice alguien, ¿no? Dice una frase, hay gente tan pobre, que lo único que puede regalar a los demás es dinero. Solo eso pueden dar. Porque es gente muy pobre. ¿Sí? Hay gente que dice, te regalo mi vida. ¿Sí? Y entonces ya no sabemos si eso es una frase de afecto o una amenaza, ¿no? Porque dices tu vida y ves su vida y dices, no, mejor no me la regales, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vida descuidada, es una vida a la cual no le has dado importancia. O sea, no la has cuidado, no la has hecho crecer, no la has alimentado, no la has nutrido. Y entonces es una vida que realmente no. Pero además, sí es cierto, o sea, nadie te puede dar su vida. Nadie te la puede regalar. Tu vida es tuya y te toca a ti hacerte cargo de ella. Y en ese proceso te puedes cruzar con otras personas. Y te puedes interesar para que esa gente haga algo con su propia vida, pero no pueden hacer algo con la tuya. ¿Sí? Con la tuya el que tiene que hacer cosas eres tú. Evidentemente que si tú aprendes a dirigir tu propia vida, a hacer algo valioso con ella, pues también le puedes enseñar a la gente que haga cosas valiosas con su propia vida, ¿no? Si es que quieren. Pero no se le puede obligar a nadie. ¿Sí? Igual los anexan, ¿no? Los meten en la fuerza en un lugar, pero nada más va a ser un rato, ¿no? Va a ser nada más un tiempo. Pero al final de cuentas, esa persona va a tener que decidir qué hacer con su propia vida. Y si lo quiere, y si le interesa, y si quiere darle importancia a su propia vida, a lo mejor pueden preguntarnos un día, diciéndonos, oye, tú eres tanatólogo o tanatóloga, ¿me puedes ayudar a hacer algo con mi vida? Porque perdí el sentido, no sé qué hacer con ella. Y tal vez les podamos ayudar, siempre y cuando nosotros entendamos esto. ¿Sí? Entonces, ustedes acaban de escribir algo, o sea, tienen ustedes un escrito en donde dicen quiénes son ustedes mismos. ¿Cómo le van a hacer para que eso que son ustedes sea importante para ustedes? O sea, quiero que vean su hoja, lo que acaban de escribir. Y reflexionen un momento. O sea, ¿cómo le voy a hacer para que esto, que soy yo, me importe de verdad? De verdad me importe y de verdad pueda yo convertirme en una persona congruente.
congruente entre lo que dice que se debe de hacer y lo que de verdad hace. ¿Sí? Si es que no he vivido de la forma que yo creo que se debe de vivir, ¿cómo le voy a hacer para volverme alguien congruente con eso? Aquí debemos de tener mucho cuidado. Puede existir el caso de que alguna persona diga, pues yo digo que la vida se debe de vivir llena de placeres y disfrutarla como si no hubiera un mañana. ¿Sí? Y a lo mejor vive de esa manera y es congruente con lo que dice y lo que hace. ¿Sí? La pregunta es si los resultados de esa forma de vida de verdad es lo que él quería. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo ser congruente para que mi vida de verdad, el tiempo que dure, sí funcione de la manera que yo quiero que funcione? Que yo actúe de verdad con los valores que debo de tener. Que sea capaz de verdaderamente tomar las decisiones a futuro de lo que voy a hacer conmigo. Bueno, eso es lo que nos va a pedir una persona cuando solicite nuestra ayuda. De la forma que nos las trate de hacer, pero nos va a hacer estas preguntas. ¿Cómo le hago para que mi vida sea importante para mí? Y poder hacer algo con ella congruente. Cambiar todo este sistema que estamos. Porque como dices, a lo mejor mi vida es, bueno, yo creía que de lujos y de, o sea, era lo mejor, pero no, al final no es el resultado porque me ha llevado a depresión, ansiedad y alcoholismo. Entonces, hay que darle vuelta al lado, ¿no? Porque o sea, a lo mejor es un gusto para nosotros el resultado tal cual el que yo quería o el que yo quiero en esta vida. Así es. Entonces sí hay que cambiarle al resultado, pues. Bueno, la estructura y el resultado, porque sí está muy complicado para agarrar ese estilo de vida. Así es. Y que me importe, o sea, a partir de esto, estructurar para ser mejor para mi vida y recomponerla por poco o mucho tiempo que me quede. Así es. Esa es mi idea. Bien, gracias. No me puede importar otra persona si no me importo yo por principio de cuentas. Cualquier persona que les diga, es que tú me importas, pero tú ves su vida y él mismo no se importa, te está mintiendo. ¿Sí? Bueno, esto no es algo agradable de darse cuenta. O sea, descubrir que esa persona que decía que yo le importaba, en realidad no le importa porque no se importa ni él mismo, no es algo bonito, es algo a veces doloroso. O sea, cuando yo descubro que en realidad yo no le importaba a esa persona, ¿sí? Es doloroso. Pero sí es importante darme cuenta lo antes posible, ¿no? Bueno, la pregunta es que si una vez que yo me doy cuenta de que no le importa a esa persona, digámoslo así, yo soy capaz de importarme yo y de actuar acorde a eso. No es nada sencillo. O sea, llegar a resolver eso, este tipo de cuestiones es algo muy difícil. Por eso se necesita un proceso de duelo. ¿Sí? O sea, un duelo es un proceso. Dura cierto tiempo, ¿sí? No es rápido y tiene que pasar por distintas etapas. Entonces es algo difícil. Pero bueno, vamos a estar trabajando con eso aquí en este diplomado, ¿sí? Vamos a estar revisándolo. Pero estas son las preguntas básicas que nos vamos a tener que estar haciendo constantemente, porque son las que nos van a preguntar a nosotros y las que vamos a ayudar a otras personas a resolver. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo el día de hoy con mi vida? ¿Hacia dónde la estoy dirigiendo? ¿Qué resultados voy a tener a un futuro con lo que hago actualmente? ¿Sí? Muchos de nosotros tal vez hemos querido comenzar una dieta, por ejemplo, ¿no? Y no es tan sencillo, ¿no?
Como aquí tenemos un compañero que está haciendo una dieta de naranja, ¿no? Entonces, todos los jueves come pura naranja para desintoxicar su organismo. El objetivo de la dieta de naranja es desintoxicarse y trabajar con la voluntad, ¿verdad? Sí, ese es el objetivo, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué tal cuando uno solo está comiendo naranjitas? Dan ganas de fumar. Sí. Es incongruente, ¿no? Dice, bueno, yo quiero desintoxicar mi organismo y trabajar con mi voluntad. Para dejar el cigarro, ¿qué se necesita? Voluntad. Y si dejo el cigarro, ¿en qué va a ayudar a mi cuerpo? A desintoxicarlo. ¿Por qué fumo? Que no me quiero desintoxicar y no tengo voluntad. No la tengo. Entonces es difícil, pues, ¿no? O sea, nosotros vamos a encontrar la manera de generar esa incongruencia. ¿Sí? O dice alguna gente, dice, yo quiero también unirme a la dieta de naranja, ¿no? Yo también me quiero unir a la dieta de naranja. Y entonces en la tarde, cuando está la dieta de naranja, dice, me podría quitar ya mi castigo de comer naranja, ¿no? Cuando yo mismo lo pedí, a veces siento que eso que yo pedí, el proceso, lo siento como un castigo. O sea, los procesos para obtener las cosas que yo quiero son mucho más difíciles de lo que parecen en mi cabeza. Y sí es cierto, cuando nosotros vivimos la presión, que enfrentamos ese proceso de presión para lograr esas cosas, se siente como un castigo. Entonces la pregunta es, ¿cuántas oportunidades de crecer, de desarrollarme he tenido en mi vida? ¿Cuántas veces he sentido que la vida me está castigando? Porque ahora sabemos que la vida no castiga, que cada vez que yo siento que me están castigando, seguramente era una oportunidad para crecer, para desarrollar. Entonces preguntar, ¿la vida me castiga? ¿Es posible que la vida nos castigue? Yo desde ese punto de vista no creo. No. Yo soy el que me castigo. Yo me castigo, ¿sí? ¿Cómo nos castigamos, Paul? Quejándome, diciendo que es injusta la vida, Amargándome todo el tiempo, puede ser, sí. estar de lastimero, de poniendo mis carotas. Puede ser, o trato de castigar a los demás. Pero también puedo accidentarme, perder cosas, enfermarme, que son formas en las que yo me castigo, ¿sí? Pero la vida como tal no me castiga. O sea, la vida como tal me está poniendo una prueba, me está poniendo una situación en la cual yo tengo la oportunidad de cambiar mi actitud. Cada vez que la vida me pone una prueba, existe en mí la posibilidad de cambiar mi actitud y de resolver los errores que estoy cometiendo. En cada ocasión. Y entonces cabe preguntar, ¿realmente eso es un castigo? No. ¿O es la oportunidad que necesito? Porque también es cierto que si nosotros no vivimos una situación de mucha presión o de mucha crisis, no estamos dispuestos a hacer esos cambios que necesitamos. ¿Sí? O sea, nosotros decimos, sí, un día le voy a echar ganas a la dieta. Sí, un día voy a echarle ganas a la dieta. Pero no es hasta que ya tenemos un problema y nos duele o ya no podemos caminar. Ese es que dice, no, sí, ya le voy a echar ganas a la dieta, ¿no? Hasta ese momento. Pero cuando uno se lo imagina, dice, estaría bien hacerlo, pero no lo hacemos. Porque siempre que no hay problema. No tengo la fuerza de hacerlo. ¿Sí? O sea, la vida me tiene que poner una situación en la cual me dé la fuerza para lograrlo, para hacer esos cambios. Vamos del lugar. Pero tiene que ocurrir eso.
O sea, sí me pone la vida presión. ¿Sí? Que realmente necesitamos que algo externo nos presione para hacerlo. Mientras es algo que no nos sale, que todavía no manejamos, ¿no? Entonces, mientras no me ocurra eso, no. Entonces, cuando digo, es que mi vida ya no me da motivos, ¿no? Que es algo muy común. Es que ya me siento desanimado, ya no siento motivación para pararme en la mañana y hacer ejercicio. ¿Qué pasa ahí? Entonces necesitamos más motivación, necesitamos presión para hacerlo. Un leñazo. ¿Un leñazo? No, ese tipo de motivo. Bueno, puede ser. A veces llega a pasar a gente que la golpea, pues no, y solamente así reacciona. ¿Sí? Pero a pesar de esa presión, cada uno de nosotros tenemos cierto nivel de resistencia. ¿Sí? Hay gente que dice, yo con una cachetada entiendo, ¿no? O sea, a lo mejor con una sacudida, una llamada de atención es suficiente para que se ponga a hacer lo que tiene que hacer. Pero puede haber gente que no. O sea, puede haber gente que le llame la atención una y otra y otra y otra vez, tenga problemas, en casa le digan, oye, mira, que es por tu bien, ya, tranquilízate, cambia esa actitud, ¿sí? Pierda dinero, tenga problemas con gente, y le sigan pasando cada vez cosas más terribles y aún así no entiendan. ¿De qué depende? ¿De nosotros? Pues de qué tan importante sea para mí. De la actitud que yo pueda tener ante eso. ¿Sí? Y bueno, de cierto grado de habilidad también puede ser. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos resolver esto. O sea, cuando la vida me pone ante una adversidad, yo tengo la oportunidad de verlo como un castigo y dejarme aplastar por eso y justificarlo para que menos me importe mi vida, para darle menos importancia. O puede ser que cuando llegue la adversidad yo diga que sí, no importa. Y en ese momento esa adversidad no se va a convertir en un castigo, se va a convertir en mi mejor oportunidad. Esto nos hace reconsiderar muchas cosas. La gente que me ha castigado, que me ha maltratado, ¿realmente era gente mala conmigo? Tal vez esa persona llegó a mi vida como un regalo. ¿Alguna vez lo habían pensado así? No. ¿Quién es quien sientes que más te ha dañado en esta vida? Mi familia. Piénsenlo, ¿quién más te ha dañado? ¿Quién ha sido la peor persona contigo mismo? Contigo, tío, bien. ¿Y exterior? Mi familia. Específicamente, ¿quién es el peor? Yo creo mi papá. ¿Tu papá? ¿Quién? Mi papá, ¿no? Tu papá, sí, tu papá. Mi mamá. Tu mamá, sí. ¿Tú? Yo creo que ¿Tu mamá? ¿Miguel? mi papá. ¿Tu papá? ¿Jorge? ¿Nadie te ha maltratado nunca? Pues sí, pero ¿Quién te maltrató más? tu esposa, su pareja, vivía Era correteado. ¿Quién me ha dañado más? Mis ideas de ellos. ¿De quién? ¿De quién más? De tus dos papás en general. Pues sí, Los dos. mis ideas de ellos. ¿Ibas a decir algo, Miguel? Nada más así de padres o. Porque entonces Una exnovia. Sí, ahí, bueno, fue cuando la primera vez sentí así como que como duelo, que así sí me sentí así como dicen, no, así de que no, ya mi vida no vale nada y así un duelo así, bien dramático, ¿no? Eso fue como que a mí me dañó, siento que me dañó mucho, marcó mucho en mi vida, o sea, lo recuerdo mucho, ¿no? Ese dolor, ese como vacío que yo sentí en ese momento, y yo decía, no mames, ahora sí que
me voy a morir, ¿no? Porque sentía una sensación muy fea. Bien. Sí. Está bien. Gracias. Paul, Mi papá. tu papá. A ver, vamos a escuchar a José Alfredo. ¿Quién te ha dañado más? Papá. Tu papá. Muy bien. Gracias. Felipe. Ah, ya está Felipe. José Martínez. José Martínez, ¿quién es? No, es que es José Alfredo y el otro era Felipe. Brenda.